este importante tema y felicitarlo también a los disertantes por su tiempo y por su valioso conocimiento que nos van a impartir hoy día. Muchas gracias y le dejo la tutela a ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy Verónica y trabajo en CITEDEF, acá en Buenos Aires, que es el Instituto de Investigaciones para la Defensa. Nosotros nos ocupamos de la parte de energías alternativas y renovables, y nosotros trabajamos en la generación de hidrógeno. Bueno, voy a compartir un PowerPoint, así empezamos la presentación. Bien, acá estamos. ¿Se ve? ¿Se ve, no? Bueno. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bien. Bien, como decíamos, voy a hablar sobre la producción de hidrógeno mediante biotecnología. Voy a hacer un resumen de algunos trabajos que hemos hecho y papers que presentamos, y hacer una especie de introducción también para lo que después va a hablar Rodri. Como dije, trabajamos en CITEDEF. La división en la que trabajamos se llama DIDER, que es la División de Investigación y Desarrollo en Energías Renovables. Nosotros, como decíamos, producimos hidrógeno por biotecnología, pero ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es utilizar organismos vivos o sistemas biológicos para crear productos o procesos que generen usos específicos. Nosotros decíamos, producimos el gas, que sería el producto que nos interesa, y el uso específico para usar como fuente de energía. Los organismos vivos que usamos son bacterias. La biotecnología es una ciencia que existe, que se conoce hace muchos años. Los clásicos de biotecnología son el uso de levaduras para fabricar pan o cerveza, vino. En el último tiempo, sobre todo en el siglo XX, que se hicieron descubrimientos en el ADN y en las maneras de manipular los genes y los ácidos nucleicos, etc., se empezaron a hacer investigaciones en biotecnología más moderna, justamente manipulando los genes, manipulando los organismos y obteniendo productos más sofisticados como anticuerpos y esas cosas. Por eso se distingue la biotecnología tradicional de la moderna. Como nosotros utilizamos organismos vivos, lo que sabemos que existen son los 5 reinos en los que se divide toda la vida que hay en la Tierra. Nosotros queremos obtener hidrógeno, pero obviamente, como sabemos, no todos los organismos que existen producen hidrógeno. Entonces el primer problema que nos encontramos es obtener esos organismos que producen hidrógeno. Sabemos que existen en ciertos reinos y son todos organismos microscópicos. Entonces, a partir de todos los microorganismos, tenemos que seleccionar aquellos que producen hidrógeno. Y sabemos que hay bacterias que son productoras de hidrógeno. Entonces nos vamos a enfocar en cómo obtener esas bacterias. Las bacterias productoras de hidrógeno son gram positivas. ¿Qué significa esto? Que tienen una pared muy gruesa. También son esporulantes, eso quiere decir que producen esporas. ¡Jaime Alcides! ¿Cómo? ¿Perdón? Las esporas son estructuras resistentes de las bacterias. Y son anaeróbicas, quiere decir que viven y metabolizan en ambientes que no tienen oxígeno. ¿Dónde se encuentran estas bacterias? Encontramos en la materia orgánica en descomposición. Esto es generalmente en toda la materia orgánica en descomposición, ya que son parte del ciclo de la degradación de la materia. Materia orgánica en descomposición hay en todos lados. Si nosotros agarramos restos de alimentos y los tiramos a la basura o a un tanque de compostaje
o no sé, en el campo se muere un caballo, una vaca, eso forma parte de la materia orgánica en descomposición y pasa a ser todo un lugar propicio en donde encontrar este tipo de bacterias. Pero sabemos que en esos lugares hay una gran diversidad de bacterias, no están solo las productoras de hidrógeno, ya que las productoras de hidrógeno son parte del ciclo de la materia. Hay otras bacterias que se ocupan de hacer otras descomposiciones y otros microorganismos que también existen sobre la materia orgánica. Entonces, lo que necesitamos nosotros es aislar esas bacterias productoras de hidrógeno, seleccionarlas. Una vez que las podemos seleccionar, lo que tenemos que hacer es darles las condiciones para que produzcan el hidrógeno. Las condiciones óptimas y el alimento que es de su preferencia. Una vez que podemos hacer esto, las bacterias se van a multiplicar y crecer y van a producir hidrógeno en un volumen que a nosotros nos sirva. ¿Cómo es el metabolismo de las bacterias que producen hidrógeno? Bueno, la bacteria, como cualquier ser vivo, necesita un alimento. El alimento ideal de las bacterias es la glucosa, que es un azúcar que directamente la toman del medio y la metabolizan. La bacteria, especialmente las bacterias productoras de hidrógeno, pueden metabolizar muchos azúcares, no solo la glucosa, y pueden metabolizar todo lo que puedan transformar en azúcar o materia a partir de la cual puedan obtener carbono que les sirva. El azúcar es lo más directo, pero la glucosa es lo más directo. La bacteria la ingiere y ya entra a la vía metabólica. Otras azúcares, como dextrosa o pentosas, la bacteria las internaliza y les puede hacer algún cambio para también ingresar en la vía metabólica para obtener energía. Así que la bacteria, por eso es parte del ciclo de degradación de la materia orgánica, porque puede degradar muchos materiales. La glucosa es el que se metaboliza más rápido y el que produce más energía, por eso es de preferencia de la bacteria. También internaliza agua, metaboliza la fuente de carbono y produce materiales de desecho. En el caso de las bacterias productoras de hidrógeno, los desechos son moléculas de acetato por cada una de glucosa, 2 de dióxido de carbono y 4 de hidrógeno. El dióxido de carbono y el hidrógeno son gases, por lo tanto, cuando la glucosa termina la vía metabólica y se transforma en estos desechos, el dióxido de carbono y el hidrógeno se mezclan en la atmósfera. Y el ácido acético pasa a la solución. Otra vía por la que pueden metabolizar el alimento es el butirato, o sea, el ácido butírico produce también 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 de hidrógeno por cada molécula de glucosa. Después mi compañero Rodrigo va a hablar de otras fuentes de energía para la bacteria, como por ejemplo materiales celulósicos y restos de árboles, etc. Bueno, sabiendo todo esto, nosotros lo primero que hicimos fue buscar fuentes que pudieran tener estas bacterias. Una de las fuentes que buscamos fue tierra común y corriente, en donde existe degradación, compost comercial, que es el compost común que se genera en las composteras que uno usa como abono o como tierra para las plantas. Y por último, la Armada, y tenía acceso a los barcos de la Armada, pudimos obtener un poco de unos barros que se generan en las cámaras de tratamiento de aguas de los barcos. O sea, toda el agua que se usa en el barco va a parar a una cámara de tratamiento. Obviamente el agua de los barcos tiene restos de comida, del baño, etcétera, van todos a la cámara y esa materia orgánica se empieza a degradar. Se genera un ambiente anaeróbico porque no salen, los gases salen pero no entran, y en el agua todo ese material en degradación
las bacterias van consumiendo el oxígeno y se genera un ambiente anaeróbico que es propicio para estas bacterias. Entonces, con un poco de los barros que crecen acá, se puede obtener una buena fuente de bacterias productoras de hidrógeno. Como se imaginan, todas estas fuentes son bastante sucias. Lo que obtenemos es, bueno, la tierra, el compost, tiene hojitas, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es filtrarlo. Una vez filtrado, se obtiene una solución rica en bacterias, pero esa solución va a tener toda la diversidad de bacterias que se encuentran en la materia. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de seleccionar la que nos interesan a nosotros. Como habíamos visto, eran esporulantes, quiere decir que producen las esporas, que son unas estructuras muy resistentes. Entonces, la manera de sacarnos de encima todo el resto de las bacterias es someterlas a 50 minutos a 70 grados. Eso lo que hace es que solo las esporas puedan sobrevivir a ese tratamiento, y el resto de las bacterias que no nos interesan y otros microorganismos generalmente mueren sometidos a un shock térmico tan largo. Entonces, una vez que realizamos la selección, las repartimos en los frascos con un medio de cultivo definido, o sea, un medio que nosotros conocemos, que tiene la sacarosa, que es básicamente glucosa, micronutrientes, que son nutrientes que la bacteria necesita en muy pocas cantidades, como por ejemplo hierro, calcio, magnesio, molibdeno, y otros pequeños iones que se agrega muy poco, pero que la bacteria necesita para crecer. Una vez agregadas esas cosas, se genera un ambiente anaeróbico. Se genera un ambiente anaeróbico purgando el frasco con nitrógeno y se incuba a 38 grados, que es una temperatura que a las bacterias las favorece. Bien, acá tenemos una foto donde se ve el frasco que sería el reactor de cultivo de las bacterias. Como las bacterias vimos que producían dióxido de carbono e hidrógeno, se va acumulando gas en el tubo, y nosotros le pusimos un manómetro para ir midiendo la acumulación de presión. Una vez que se pasa el tiempo de cultivo, tomamos una muestra de los gases, que como vimos tenía parte de dióxido de carbono y parte de hidrógeno, y la llevamos a un cromatógrafo para averiguar exactamente qué gases había en esa mezcla. Y como vemos acá en el gráfico, vemos que el gráfico muestra el porcentaje de hidrógeno que había en la muestra de gases. Y vemos que la tierra, o sea, las bacterias que provenían de la tierra, no resultaron grandes productoras de hidrógeno. En cambio, los barros de la planta de tratamiento y el compost resultaron muy buenas productoras de hidrógeno, ya que los barros sobre todo empiezan a producir muy rápido y alcanzan un pico bastante alto de hidrógeno. Entonces, este fue un trabajo por el cual publicamos un paper en donde pudimos demostrar que el compost y los barros de la planta de tratamiento funcionan muy bien como producción de hidrógeno. También evaluamos la producción a 3 meses, o sea, de uno de estos frascos de cultivo, cuando se agotaba el medio, tomábamos una alícuota y la sembrábamos en medio nuevo. Y las bacterias empiezan a metabolizar otra vez y a dividir, a reproducirse, y vuelven a producir hidrógeno. Y así las mantuvimos por 3 meses. Y también averiguamos cómo reaccionaban a otras temperaturas, no solo a 38, y vimos una un poco más alta de 45, en la cual ya directamente morían, y de 45 que morían, y de 35 que producían un poco menos, pero era bastante parecido a 38. Pero 38 era un poco mejor. Lo cual era esperable porque son bacterias que también viven en el intestino de mamíferos, que los mamíferos tenemos más o menos en temperatura, 37 grados, así que era esperable. Bien, como decía, el hidrógeno lo queríamos usar como fuente de energía, y para lograr eso tenemos que tener un dispositivo que transforme la energía química del enlace hidrógeno en energía eléctrica. Y ese dispositivo es la pila PEM,
que acá muestro una foto. Entonces, probamos ese hidrógeno que obtuvimos de las bacterias inyectándolo en una pila y efectivamente pudimos hacer funcionar un motor eléctrico. La carga eléctrica digamos, se enchufa a las plaquitas que tienen las celdas acá. Y estas válvulas son por donde entran y salen los gases. Bien, el siguiente trabajo que nos interesó ver era poder evaluar el porcentaje de hidrógeno en una mezcla de gases sin necesidad de tener un cromatógrafo, porque la corrida en un cromatógrafo es más complicada, el cromatógrafo además es un equipo caro, entonces queríamos ver si con una celda podíamos medir de alguna manera el porcentaje de hidrógeno. Entonces diseñamos, además del cromatógrafo, diseñamos otros 3 métodos para medir el porcentaje de hidrógeno. Uno fue aplicando la ley de Faraday. Cuando uno inyecta hidrógeno en la celda y enchufa la carga eléctrica, la carga funciona. A medida que está usando esa carga, uno puede medir el voltaje, y cuando se agota el hidrógeno, el voltaje es 0. Entonces, tomando los volúmenes de los gases y midiendo el voltaje, y aplicando la ley de Faraday, podemos saber cuál es el porcentaje de hidrógeno que había en la mezcla. Después, lo que tenemos acá, el tercer método que diseñamos fue un tubo en donde almacenábamos el hidrógeno y el hidrógeno producido por las bacterias, obviamente, digamos, el hidrógeno y el dióxido de carbono, la mezcla de gases, se almacenaba en el tubo y de ahí pasaba directamente a una celda, que sería este esquema que está acá. Nosotros conocíamos el volumen que almacenaba el tubo. Cuando se abría la válvula, la celda comenzaba a consumir el hidrógeno, y cuando se agotaba el hidrógeno quedaba un volumen de gas restante, que es el dióxido de carbono. Entonces, haciendo la resta, también podemos averiguar qué porcentaje de hidrógeno teníamos. Y lo mismo con la jeringa, que es un método muy directo porque consiste directamente en sacar la mezcla de gases con una jeringa, inyectarla en la celda directamente y también medir la diferencia de volúmenes. Bien. Acá podemos ver el porcentaje de hidrógeno medido por los 4 métodos. Y como podemos ver, es muy parecido por los 4. O sea que los 4 métodos funcionan de manera cualitativa como para saber si la mezcla de gases contiene hidrógeno o no, y una aproximación de cuánto contiene. Los gráficos estos de las rectas son la comparación con el cromatógrafo, que el cromatógrafo, como sabemos, es el método más exacto. Entonces podemos ver que todas dan un R por arriba de 0,8, que esto quiere decir que está muy bien, correlacionan muy bien. Acá está el paper también que publicamos, y las conclusiones fueron que podemos estimar el porcentaje de hidrógeno usando un método más simple como una jeringa y una celda. Esto es así porque la celda es permeable al hidrógeno y deja el dióxido de carbono del otro lado. Nosotros, o sea, digamos, se gasta el volumen de hidrógeno y el volumen de dióxido de carbono queda sin tocar. Por eso podemos hacer una resta y averiguar qué porcentaje de hidrógeno había. Es un método muy rápido y conveniente para hacer en el laboratorio. Bueno, si nosotros queremos producir hidrógeno para usar como fuente de energía, necesitamos producir a gran escala, bastante volumen de hidrógeno. Entonces la idea de todo este proyecto es poder aumentar los volúmenes. Nosotros pasamos del Erlenmeyer que teníamos acá a un reactor que, en este caso, el de la foto, tiene 5 litros de volumen de trabajo. El volumen de cultivo se almacena acá en el vaso y llega más o menos hasta este nivel. Es bastante lo que carga. Por lo tanto, si yo lo sello y no dejo salir el gas, a esos volúmenes se puede juntar mucha presión y se puede volver algo peligroso trabajar a presión. Entonces, lo conveniente que tiene este reactor es una salida de gases, que es este tubo celeste que se ve por acá. Por aquí salen los gases producidos
y nosotros los almacenamos en este tubo de acrílico que es un almacenador. Una vez que el almacenador está lleno, podemos abrir la válvula, pasa el gas, que sería la mezcla de gases, pasa directamente a la celda, y una vez en la celda puede hacer funcionar la carga, que en este caso de la foto la carga es una radio que se ve acá. Bien, nosotros queríamos seguir produciendo hidrógeno y haciendo experimentos en este sistema, y como vimos, el Erlenmeyer que usábamos antes acumulaba presión. Entonces, son modelos diferentes. Lo que tuvimos que hacer para la siguiente etapa fue adaptar el modelo pequeño que parezca al modelo grande. Porque en este punto ya nos surgieron muchas preguntas, como por ejemplo, si yo le agrego más alimento al principio, ¿voy a lograr que las bacterias produzcan más hidrógeno o no? Y si yo le agrego, por ejemplo, más cantidad de bacterias al principio, ¿van a producir más hidrógeno o se van a empezar a molestar entre ellas y van a morir? También se me ocurre, ¿cuál sería la cantidad óptima de micronutrientes que tengo que agregar? Y si el ácido acético que van produciendo a medida que metabolizan, como es un ácido, va disminuyendo el pH de la solución. El ácido puede afectar otros parámetros del proceso. Sí, no estoy en lista, pero igual ya me voy a registrar yo en la oficina Jaime Alvarado, doctor. Bueno, parece que alguien tiene el micrófono abierto. Correcto. Bueno, para jugar todas estas preguntas, existe una metodología que se llama diseño de experimentos, o para hablar decimos DOE, que son las iniciales en inglés. Consiste en un programa de computación donde yo cargo los datos de mi proceso y el programa me dice qué experimentos tengo que hacer para yo poder contestar estas preguntas. Entonces vamos a ver qué variables de mi proceso de producción de hidrógeno tengo que averiguar y tengo que cargar en el programa. Para poder hacer los experimentos necesitaba reactores que sean parecidos al reactor grande que habíamos visto. Pero como yo necesitaba hacer muchos reactores, necesitaba uno pequeño que sea fácil de manipular, porque el reactor de 5 litros, se pueden imaginar que manipular 5 litros de bacterias es algo un poco más complicado. Y yo necesitaba hacer muchos experimentos, entonces, utilizando un Kitasato, el frasco Kitasato tiene una salida lateral por donde pueden salir los gases. Yo le adosé una manguera y una botella invertida llena de agua para poder ir acumulando el gas que se producía en las bacterias. Entonces acá vemos la configuración de los reactores y las botellas adentro del baño a 37 grados, porque como habíamos visto tenía que estar todo a temperatura. Entonces, acá podemos ver que se pueden hacer varios reactores al mismo tiempo. Yo a cada reactor le puedo poner distinta carga bacteriana, le puedo poner distinta cantidad de glucosa, de micronutrientes, etc. Entonces, este diseño me resultó más cómodo para poder averiguar lo que yo quería saber. Acá tienen una foto para ver más o menos el tamaño. Bien, primero, lo que quería saber yo era saber exactamente qué variables del proceso influyen en la producción de hidrógeno. Y me resultaron que averigüé que podían afectar el proceso 7 factores, o sea, 7 variables diferentes. Una de las variables fue el pH inicial, entre 6 y 8 aproximadamente, ya que más de 8 resulta ser muy alcalino y menos de 6 es muy ácido. Después, la cantidad de micronutrientes, que evaluamos entre 20 y 200, estos valores los elegí yo pensando en un valor mínimo y un valor muy alto. Como yo no sé cuál es la cantidad óptima de micronutrientes que las bacterias prefieren en el medio, tengo que evaluar una muy alta y una muy baja. Y es muy probable que el óptimo
esté en el medio. Si resulta que la cantidad de micronutrientes afecta al proceso, me lo va a decir el diseño de experimentos. Otra de las variables que me interesa averiguar es la cantidad de ion amonio, ya que el nitrógeno también es un nutriente para las bacterias. La cantidad de ion níquel, y esto con el níquel lo agregamos porque, según bibliografía, algunas de las hidrogenasas en las bacterias utilizan el níquel como cofactor. Nosotros no sabíamos si las hidrogenasas de nuestras bacterias utilizaban níquel, así que lo agregamos también como para averiguarlo. Después, la cantidad de alimento inicial, la cantidad de bacterias que vamos a poner, que sería si es mucha o poca biomasa bacteriana, y el tiempo de incubación. Después elegimos las variables de respuesta, que serían las variables que yo voy a medir, que es lo que a mí me interesa saber, como cuánto efectivamente creció la biomasa en el tiempo del experimento. Lo que yo quiero es que se produzca mucha, que las bacterias se repliquen mucho y que produzcan mucha biomasa bacteriana, porque así yo voy a tener más gas. Después, me interesa saber el volumen total de gas producido, el volumen de hidrógeno producido particularmente, y qué porcentaje representa el hidrógeno sobre el total de gases producidos. Obviamente que lo que a mí me interesa es el mayor volumen de hidrógeno y el mayor porcentaje. Y después voy a tener algunas constantes que son fijas a través de todo el proceso, como la agitación, la temperatura también es fija, y el volumen de trabajo. En este caso, yo trabajé con 250 mililitros, que es un volumen más manipulable. Una vez que yo sé todo esto, lo cargo en el programa de computación que me arroja qué reactores tengo que hacer para averiguar lo que me interesa. Y el programa da una planilla como esta, con 15 reactores diferentes. O sea, los reactores de las fotos, que son los frascos dentro del baño, tendría que hacer 15 con los valores que me dice acá el programa, entre los que yo le puse. Los reactores resaltados en amarillo son los que se llaman center points. El center point es el reactor que tiene el valor del medio de todos los que yo le agregué. O sea, por ejemplo, yo quería averiguar el pH entre 8 y 6, entonces el valor del medio es el 7. Voy a tener 3 center points. El center point, como ven, el diseño lo repite 3 veces. Esto es así porque sirve como un control del experimento, porque como es el mismo reactor, es un triplicado. Entonces, deberían todos dar valores parecidos. Si yo tengo un center point que da un valor y otro center point que da un valor muy diferente, quiere decir que el experimento está mal hecho o que mis variables están mal elegidas. Entonces, los center points validan el experimento. Yo hice todos estos reactores y lo que pudimos ver fue que los que tenían níquel directamente inhibían totalmente la producción de hidrógeno y el crecimiento de la biomasa. Lo que yo concluí fue que claramente las bacterias no utilizan una hidrogenasa que tenga níquel, y aparte el níquel es perjudicial para las bacterias. Directamente no metabolizan cuando hay níquel en el medio. Y lo que pude ver es que el pH fue un factor determinante, que este diseño no me pudo decir exactamente cómo influía en el proceso, pero sí me dijo que era un factor importante para el metabolismo, y yo lo empecé a estudiar aparte. ¿Qué hicimos entonces para estudiar el pH? Elegimos 2 buffers diferentes. Uno fue el buffer fosfato, y otro fue un buffer que diseñamos nosotros con ácido acético y acetato de sodio. Este buffer lo diseñamos porque, justamente como habíamos visto, la bacteria produce ácido acético cuando metaboliza. Entonces, la bacteria, lo que concluimos fue que está acostumbrada a esa molécula y va a poder crecer en ese medio. El buffer fosfato también lo elegimos porque es un buffer muy común que se usa en biología. Y hicimos
el mismo experimento con acetato, con fosfato y sin ningún tipo de control de pH. Y comparamos los valores, el pH inicial fue muy parecido, los gases totales producidos también fueron parecidos, el hidrógeno producido también. Entonces lo que concluimos fue que realmente eran los dos buffers convenientes y funcionaban de forma muy parecida. Pero elegimos el buffer acetato porque es más barato y en una producción a gran escala el factor económico empieza a pesar. Yo trabajaba en 250 mililitros, que no es mucho, pero si la idea es llevar el proceso a 100 o 200 litros, ya el factor económico es importante. Entonces elegí el acético. Y en qué concentración inicial yo debería poner el buffer. Entonces hice los mismos reactores con diferentes concentraciones de buffers. Elegí una concentración muy baja, entre 0,05 y una muy alta, 2 molar. Porque yo estimé que entre ese rango de valores tenía que estar el óptimo. Y efectivamente, el que produjo mayor cantidad de hidrógeno, que fue un 75%, y obtuvo el mayor volumen de gas total, fue con 0,5 molar de buffer acético acetato. Entonces, para el siguiente paso de investigaciones, pude, digamos, extraer la variable de pH inicial y fijarla en 0,5. El próximo diseño de experimentos que hice fue para ver cuál era la concentración óptima del resto de las variables. ¿Cuál es la cantidad óptima de micronutrientes, de amonio, de sacarosa? Ya el níquel, como pueden ver, lo descarté porque resultó que no era un buen nutriente, ni un cofactor, ni nada. Entonces eliminamos el níquel. Quedó el amonio, la sacarosa y la cantidad de biomasa bacteriana. Las variables de respuesta siguieron siendo las mismas que antes, y ahora como constantes, además de la agitación, la temperatura, el volumen, pude saber cuál era la concentración inicial de buffer, que quedó fija para todos los reactores, y el tiempo, ya que medí todos los reactores al mismo tiempo. Todo esto de vuelta se lo entregué a la computadora para que me dijera cuál era mi diseño de experimentos para averiguar cuáles eran las concentraciones óptimas. Y la computadora me dijo que los experimentos que tenía que hacer eran estos 28 reactores con estas concentraciones que me especifica por acá, y tenía que hacer 4 center points, que son los que están en colores. Bien, este trabajo todavía está haciéndose, todavía no lo hemos terminado. Hemos obtenido valores óptimos de micronutrientes, de sacarosa, pero el siguiente paso que es necesario es utilizar esos valores óptimos en el reactor de 5 litros. Ese paso todavía está pendiente. Por eso todavía yo no pude validar esos datos. O sea, yo obtuve valores óptimos, pero los tengo que ver en la realidad. Entonces yo tengo que hacer un reactor con esos valores para ver si efectivamente obtengo la cantidad de hidrógeno óptima. Entonces, ese sería el próximo paso, sería el siguiente experimento que habría que hacer. Justo nos agarró la pandemia y quedó todo un poco ahí, pero como preliminarmente podemos decir que sí, que hemos obtenido valores óptimos y que vamos a poder producir hidrógeno de la manera más óptima, que sería utilizando las cantidades que a las bacterias les resultan óptimas, obteniendo con eso la mayor cantidad de hidrógeno posible. Así que bueno, muchas gracias a todos. Los voy a dejar ahora con la segunda parte con mi compañero Rodrigo, que les va a seguir contando. Rodri, te dejo.
Bueno, perfecto. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, bárbaro. Les comparto mi pantalla y ahí continúo, ¿sí? Bueno, bien. Ahí debería verse la presentación. No sé si se ve. Sí, se ve, se ve. Bueno, excelente. Bueno, yo le quería empezar contándoles, mi nombre es Rodrigo García, soy licenciado en biotecnología, trabajo con Verónica en el laboratorio de producción de hidrógeno biológico de la División de Investigación de Energías Renovables. Y bueno, quería contarles los resultados de algunas investigaciones previas, después resultados de algunas investigaciones actuales y después para concluir quería hacer un pequeño rápido análisis del potencial de esta tecnología, digamos, ya ver el ejemplo de una planta, de una planta piloto de 10 metros cúbicos y algunas cosas más. Así que, bueno, comienzo con mi presentación, ¿sí? Lo primero que quería hacer era, mi compañera les comentó que habíamos pasado de una escala, digamos, lo que era el trabajo en frascos, digamos, de vidrio, en frascos Erlenmeyer pequeños, que habíamos pasado a trabajar en un bioreactor, ¿sí? Así que lo primero que yo quería hacer era mostrarles un pequeño video de este bioreactor, ¿sí? De 5 litros, en el que realizamos ahora ya la mayoría de nuestros ensayos. Bien. Ahora debería comenzar el video. Bueno, ahí está lo que pueden ver es una computadora con la que controlamos el reactor. Eso que se ve ahí es el reactor efectivamente. Sí, van a ver una conexión, un tubo azul que está conectado a unos tubos de acrílicos donde almacenamos el gas que producimos en los distintos ensayos. ¿Sí? Este es el reactor funcionando, en uno de los ensayos que realizamos hace un tiempo. Bien, en este reactor realizamos muchos ensayos, ¿sí? Y una de las cosas que hicimos fue comparar distintas fuentes de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, como comentaba mi compañera, compost, tierra, barros de plantas de tratamiento de aguas servidas de distintas embarcaciones, y todo lo hicimos para poder comparar esas fuentes de potenciales microorganismos en función de su capacidad de producción de hidrógeno, es decir, cuál produce más hidrógeno y bueno, en un mayor volumen, ¿no? Unos resultados que les quería mostrar eran resultados de una serie de ensayos que para nosotros fueron destacables porque el promedio de gas que se produjo en estos ensayos en lotes, ¿sí? Fue cercano al 70% y además se produjo un promedio de biogás de 22 litros. ¿Sí? Estos ensayos, la fuente de microorganismos para estos ensayos, ¿sí? Fueron barros de la planta de tratamiento de aguas servidas del rompehielos de la Armada Argentina, del rompehielos Iriza. ¿Sí? Bien, al obtener estos resultados que para nosotros fueron buenos, como próximo paso lo que quisimos hacer es identificar, es decir, ver qué microorganismos estaban efectivamente presentes en estos barros que nos habían dado estos resultados, buenos para nosotros, ¿no? Entonces, algo que hicimos hace un tiempo ya fue la identificación de estos microorganismos, ¿sí? Esto se hizo a través de lo que es de una tecnología de metagenomas, que es básicamente tomar una serie de muestras del proceso fermentativo y hacer un análisis mediante secuenciación genética para observar exactamente qué microorganismos están presentes y sobre todo cuáles son dominantes en qué momento del cultivo. ¿Sí? Este trabajo lo hicimos en colaboración con la unidad de genómica del Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar, de acá en Argentina, en Buenos Aires. ¿Sí? Lo que se hizo básicamente fue secuenciar, se llama secuenciación de alto rendimiento, de fragmentos, ¿sí? Del gen que codifica
para la subunidad ribosomal 16S, ¿sí? Que se encuentra en estos microorganismos. Como estos fragmentos son fragmentos, digamos, que están conservados en los distintos grupos microbianos, nos permite identificar exactamente qué tipo de microorganismo está presente, ¿sí? Así que bueno, para este trabajo puntual se realizaron 4 fermentaciones en lote, de las cuales tomamos un total de 20 muestras. De esas muestras se extrajo el ADN, ¿sí? Y ese ADN purificado después fue al proceso de secuenciación. Bueno, les cuento un poco el final de la historia, ¿sí? Lo que ven acá en este cuadro, en estas barras de colores, ¿sí? Lo que ven es, está representada lo que sería la abundancia relativa de los distintos microorganismos que encontramos en las muestras, ¿sí? Recuerden que les dije que habíamos tomado muestras de 4 reactores distintos, ¿sí? Bien, lo que se observa ahí, digamos, marcado en rojo, es la primera muestra que tomamos de cada reactor, ¿sí? O sea, es decir, es la muestra de microorganismos antes de iniciar el proceso fermentativo, ¿sí? E incluso antes de realizarles un pretratamiento que realizamos con calor que lo hacemos para, digamos, para eliminar tantos microorganismos nocivos para el proceso como sea posible, y de ese modo quedarnos con los microorganismos que nos interesan a nosotros, que son los productores de hidrógeno. Bueno, lo que se ve, lo primero que, digamos, que destacamos nosotros de estas investigaciones, o el primer resultado interesante para nosotros fue ver cómo pasábamos de tener una gran diversidad microbiana en estas primeras muestras, ¿sí?, a tener al inicio del cultivo, ahora van a ver las flechas, esas flechas azules indican el momento de inicio del cultivo, y lo que se ve ahí es que ahora la población está principalmente dominada por un solo grupo microbiano, ¿sí? Nuevamente tuvimos buenas noticias con estos resultados, porque esas barras violetas que ustedes ven ahí indican que tenemos al inicio del cultivo aproximadamente entre un 90 y un 100% de microorganismos del género Clostridium, que para nosotros fue muy bueno, porque el género Clostridium es un género, digamos, ampliamente conocido como buen productor de hidrógeno, ¿sí? Bien, luego transcurrió la fermentación, ¿sí?, el proceso de producción de hidrógeno, y lo que pudimos ver al final digamos, como otro resultado destacado para nosotros, es que al final del proceso, lo van a ver ahí marcado con las flechas azules, es la aparición, ¿sí?, la aparición de otro grupo microbiano que comienza a ser dominante, ¿sí? Bien, les cuento un poquito también el final de la historia. Estos microorganismos que aparecen son bacterias ácido-lácticas, ¿sí?, que son en general contaminantes comunes de los fermentadores o de los reactores orientados a la producción de hidrógeno, ¿sí? Bien, entonces voy a pasar ahora a contarle un poquito de, digamos, de los resultados de algunas investigaciones actuales, que principalmente se van a dividir en 2 grupos, ¿sí? Un grupo, digamos, de tareas que realizamos son resultado directo del ensayo que les acabo de mostrar, ¿sí? Es decir, nosotros encontramos en nuestro fermentador microorganismos, digamos, de bacterias ácido-lácticas, perdón, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue abocarnos a realizar una revisión bibliográfica para determinar, digamos, qué estaban haciendo estos microorganismos en nuestro reactor, ¿sí? Y si su presencia era digamos, perjudicial o favorable para nuestro proceso, ¿sí? Esa es una de las áreas de investigación al respecto de las que les voy a hablar a continuación. El otro área de investigación es, como comentaba mi compañera, el objetivo de este proyecto es eventualmente poder realizar el escalado en la producción, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar, digamos, alternativas para poder disminuir los costos del proceso, ¿sí? Una de las maneras digamos, de hacer el proceso viable es alimentar a los microorganismos, ya no, por ejemplo, con un azúcar pura, como hacíamos en nuestros primeros ensayos, donde nos importaba solamente saber cuánto hidrógeno se producía, cómo se producía, y no era tan importante, digamos, el costo del alimento, ¿no? Entonces, a lo que nos estamos, digamos, abocando ahora es, bueno, es a buscar alternativas
de alimentos, sustratos que podemos proveerles a estos microorganismos para que produzcan hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la biomasa de segunda generación, y les voy a hacer un pequeño resumen de distintos tipos de biomasa de segunda generación, y la idea sería tratar de transmitirles, que les quede el concepto de cuál sería el mejor de biomasa para este proceso, ¿sí? Así que bueno, voy directamente a esto, y vamos a comenzar primero con lo que sería la revisión del rol de las bacterias productoras de ácido láctico en la producción de hidrógeno, ¿sí? Para luego hablar de lo que era la biomasa de segunda generación. Bueno, muy brevemente, ¿qué encontramos en esta revisión? Bueno, como todo digamos, en la biología, digamos, nada es absoluto, ¿sí? Y hay autores que argumentan que la presencia de estos microorganismos sería perjudicial para el proceso de producción de hidrógeno, porque competirían por el alimento, ¿sí? Y porque además tienen la capacidad de liberar bacteriocinas, que son unas proteínas que pueden liberar al medio de cultivo, pero que son nocivas para otros microorganismos. Puntualmente, bueno, en el caso del reactor nuestro, serían nocivas para nuestros microorganismos, los productores de hidrógeno, ¿sí? Pero bueno, también se observa en bibliografía, digamos, información que indica que la presencia de las bacterias ácido lácticas sería favorable para la producción de hidrógeno, o podría serlo, ¿sí? Por ejemplo, se observa que hay una relación positiva con la producción de hidrógeno, ¿sí? De la presencia de estos microorganismos, ¿sí? Además, las bacterias ácido lácticas pueden proporcionar lactato, que puede ser utilizado como alimento por los microorganismos productores de hidrógeno, ¿sí? El lactato, bueno, puede ser directamente convertido, ¿sí?, a hidrógeno. Bueno, además, como dice acá, las bacterias ácido lácticas colaboran en la regulación del pH, en la hidrólisis del sustrato, en la detoxificación del medio, ¿sí? Además, favorecerían la retención de biomasa, es decir, permiten la formación de gránulos en los cuales, a los cuales se adhieren nuestros microorganismos productores de hidrógeno, ¿sí? Y eso sería favorable para la producción. Además, colaboran en lo que es la eliminación de oxígeno, y si ustedes recuerdan lo que explicaba mi compañera, el proceso de producción de hidrógeno es un proceso anaeróbico, entonces, bueno, la eliminación de oxígeno siempre favorece la producción de hidrógeno, ¿sí? Así que, bueno, ahí nos encontramos un poco con la pregunta de, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto, ¿no? Digamos, ¿es efectivamente perjudicial? ¿Es favorable? ¿Queremos estos microorganismos en nuestro fermentador? ¿No los queremos? ¿Tenemos que implementar un protocolo para eliminarlos de un modo absoluto? Bueno, un poco la estrategia que entendemos que es la mejor estrategia para poder manejar este tipo de microorganismos, se las voy a contar a continuación, y es básicamente controlar una serie de parámetros dentro del proceso fermentativo que nos permitan aprovechar aquellas cosas que son beneficiosas por parte de estos microorganismos, ¿sí? Es decir, sobre todo si vamos a trabajar con un cultivo mixto, o sea, es decir, con una mezcla de microorganismos, va a ser muy difícil eliminar completamente un grupo microbiano, pero lo que sí es posible es establecer una serie de condiciones que te permitan justamente aprovechar, los efectos favorables de estos microorganismos para la producción. Entonces, muy brevemente les quería mostrar algunos ejemplos de investigaciones de varios autores, ¿sí?, donde han estudiado justamente la problemática de la presencia de las bacterias ácido lácticas, y han empezado, o sea, y han encontrado ciertas condiciones que permiten, que la presencia de estos microorganismos favorezcan la producción de hidrógeno. Les voy a mostrar algunos ejemplos muy rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, debería aparecer un recuadro rojo, un segundo. Ahí está. Bueno, bien, por ejemplo, estos autores, lo que ellos vieron es
lo que ellos vieron es que cuando ellos trabajaban con una concentración de glucosa inicial muy baja, en ese caso lo que son los microorganismos de lactobacillus superan si se vuelven dominantes por sobre Clostridium, ¿sí? Entonces eso nos da la pauta de que nosotros querríamos trabajar con concentraciones de glucosa que superen el gramo por litro, ¿sí? Por ejemplo, estos otros autores, ellos lo que observaron es que el rendimiento de la producción de hidrógeno se ve aumentado, ¿sí?, cuando la concentración inicial de ácido láctico en sus ensayos se incrementaba de 0 a 8 gramos por litro, ¿sí? En ese caso ellos veían un mayor rendimiento en la producción de hidrógeno. Ahora, cuando la concentración de ácido láctico se incrementó a 16 gramos por litro, entonces en ese caso se empieza a observar una pérdida del rendimiento, ¿sí? Otro ejemplo, estos autores observaron que cuando el metabolismo, digamos, predominante de sus cultivos era un metabolismo homofermentativo que se daba cuando la carga orgánica en sus reactores era baja, en ese caso entonces ellos veían favorecida la producción de hidrógeno, ¿sí? Ahora, cuando trabajaron con una carga orgánica más alta, veían un cambio a un metabolismo heterofermentativo y veían perjudicado el rendimiento en la producción de hidrógeno, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Estos otros autores lo que observaron es que cuando trabajaban con tiempos de remoción, es decir, de renovación del medio de cultivo, cortos de entre 24 y 12 horas, ¿sí?, ellos observaban una reducción en la presencia de ácido láctico en su medio de cultivo, ¿sí? Su conclusión fue que lo que estaba sucediendo es que había, por lo tanto, una inhibición de las bacterias ácido-lácticas en su experimento, ¿sí? Y esto llevaba a que, al estar inhibidas, no pudieran generar bacteriocinas que serían perjudiciales para otros microorganismos, ¿sí? Un último ejemplo de otros autores que han trabajado en esto, ¿sí? Lo que han visto estos últimos autores fue que la producción, el rate, la velocidad de producción de hidrógeno, ¿sí?, se ve favorecida, en el caso de los ensayos de ellos, bueno, cuando hay una concentración de sólidos totales bajo, ¿sí? Bien, todos estos ejemplos son más que nada para contarles y para que les quede la idea de que es posible, digamos, de alguna manera optimizar los parámetros del proceso de modo de poder aprovechar los efectos beneficiosos que pueden tener estos microorganismos si están presentes en el bioreactor, ¿sí? Bien, eso es un poco respecto a lo que son las bacterias ácido-lácticas y, digamos, y cómo podemos manejar su presencia en nuestro reactor. Bien, ahora voy a pasar brevemente a contarles un poco respecto de distintas fuentes de biomasa de segunda generación, ¿sí?, y de su potencial para la producción de hidrógeno con este tipo de procesos fermentativos, ¿sí? Bien, creo que mi compañera seguramente lo mencionó, ¿sí?, pero el ideal para, digamos, como alimento para estos microorganismos, ¿sí?, son los carbohidratos puros, ¿sí? Si yo le doy a mis microorganismos en un ensayo, les doy glucosa, sacarosa, algún azúcar pura, es lo que van a preferir, es lo que más fácilmente van a metabolizar y es lo que me va a llevar a tener un mejor rendimiento en la producción de hidrógeno, ¿sí? Bien, ahora, como habíamos hablado, este tipo de sustratos ya no, digamos, no se pueden pensar para procesos de escala, principalmente, bueno, por temas de costos. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar en otro tipo de sustratos. Y los desechos, en particular la biomasa de segunda generación, es un excelente, es una excelente fuente de alimento para estos microorganismos, ¿sí? Y les voy a contar y les voy a algunos ejemplos de estos, ¿sí? Por ejemplo, se observó que el potencial de producción de lo que son desechos ricos en carbohidratos, ¿sí?, es aproximadamente 20 veces superior al potencial de desechos ricos en grasa y proteínas, ¿sí? Entonces ya lo que nos tiene que quedar es la idea de que nuevamente los carbohidratos, ¿sí?, o desechos que los contengan,
van a ser mejores para este proceso, siempre desde el punto de vista del rendimiento en la producción de hidrógeno, que aquellos que contengan grasas y proteínas, ¿sí? Bien, se ha observado también que la producción de hidrógeno al utilizar desechos y efluentes del procesamiento de alimentos son, que los rendimientos observados son similares a los rendimientos observados con carbohidratos puros, y esto es para mí un gran dato, ¿sí? De que a pesar de que estamos utilizando un desecho, los rendimientos que se observan en distintos ensayos son similares a aquellos realizados, digamos, aquellos observados, perdón, con el alimento ideal, ¿sí? Entonces, bueno, desechos del procesamiento de alimentos son una gran, digamos, pueden ser un gran sustrato para este tipo de procesos, ¿sí? Ahora, también podríamos pensar en alimentar nuestro proceso con barros de plantas de tratamientos, ¿sí? O puntualmente en este caso, por ejemplo, con lodos activados, ¿sí? Bueno, debería cambiar el recuadro a la siguiente. Bien, bueno, les cuento mientras tanto, ¿sí? Los lodos activados o los barros de las plantas de tratamiento, ¿sí? Poseen una gran proporción de proteínas. Entonces, bueno, ya sabemos que no estamos hablando de un desecho que va a tener una gran concentración de carbohidratos, pero bueno, lo que se ha observado es que el rendimiento de este tipo de sustratos, ¿sí? Es inferior al observado en lo que sería la fracción orgánica de los desechos sólidos municipales ricos en carbohidratos. Y es, como dice ahí, solo levemente superior al observado a lo que sería la fracción orgánica de los desechos sólidos municipales ricos en proteínas. Entonces, bueno, los lodos activados, los barros de las plantas de tratamientos, estarían en cuanto al potencial de producción en un escalón inferior al de aquellos desechos que provengan de la industria alimenticia o que contengan una gran concentración de carbohidratos en su composición, ¿sí? Bien. Disculpen, pero parece que se congeló mi computadora. Voy a salir un segundo de la presentación. A ver, ahí está. Bien, perfecto, ahí pude pasar, ¿sí? Bueno, continúo, ¿sí? Las aguas servidas de la industria alimenticia, como dice acá, son candidatos ideales para la producción de hidrógeno, ¿sí? Ya que contienen una baja concentración de inhibidores, una elevada concentración de azúcares y carbohidratos. En particular, estos autores destacan que las aguas de desechos de la industria azucarera son el mejor sustrato disponible dentro de este grupo, lo que es lógico, ¿no? Bien, se han obtenido también buenos rendimientos o rendimientos elevados utilizando desechos agrícolas de vegetales y frutas. Nuevamente, lógico dado el contenido de carbohidratos que tienen las frutas, ¿sí? Y por último, quería hablar de un último gran grupo de desechos que tiene un potencial enorme, diría casi en cualquier país, que son los sustratos lignocelulósicos, es decir, todos los desechos de la agroindustria, ¿sí? Ya que el costo de estos desechos sería un costo casi cercano a cero, el volumen producido es enorme, ¿sí? Y bueno, tienen digamos, el principal problema que tenemos con este tipo de sustrato es la lignina, básicamente, ¿sí? Que es un material muy recalcitrante que resiste la digestión anaeróbica por parte de estos microorganismos. Entonces, bueno, nos veríamos obligados, ¿sí? A realizar una serie de pretratamientos para hidrolizar y para separar lo que sería la lignina de la celulosa y de la hemicelulosa que contienen los azúcares. Y esto es lo interesante de este tipo de material, si la celulosa es principalmente glucosa. Entonces, necesitaríamos hacer estos pretratamientos para hidrolizar y separar la celulosa y la hemicelulosa de la lignina para poder aprovecharlo, ¿sí? Pero algo, digamos, positivo que también tiene este tipo de sustrato lignocelulósico, ¿sí? Es que se han obtenido rendimientos en ensayos
elevados con este tipo de sustrato, es decir, cercanos al 75% del máximo teórico. Y no hay que olvidarse que estamos hablando de un desecho, que estoy utilizando un desecho para producir mi gas combustible, ¿sí? Renovable. Bueno, bien, ahora algunas notas, digamos, algunas ideas al respecto del potencial del proceso, y ya con eso voy a ir concluyendo, ¿sí? Lo que les quería mostrar era un ejemplo de una planta piloto de 10 metros cúbicos. Es una planta piloto que está instalada en India, ¿sí? Esto está, digamos, esta planta se construyó bajo la dirección de un profesor que se llama Debabrata Das, ¿sí? Y a mi modo de ver, lo que han logrado ellos es bastante interesante, porque, bueno, porque tienen la planta piloto, está instalada, funciona, tienen su reactor de 10 metros cúbicos produciendo hidrógeno en lote, ¿sí? Y, bueno, este es un esquemita de la planta. Se puede acceder en YouTube, en YouTube, después si quieren nos pueden escribir, les podemos pasar la información. Está el video completo de todo el proceso, desde cómo ellos comienzan haciendo sus cultivos en frascos de vidrio, luego pasan a trabajar con 1 litro, después pasan a 2 litros, después a 5, 50, 500 y terminan trabajando, digamos, en el reactor de 10 metros cúbicos. Y ellos muestran todo el proceso, es muy interesante. Así que bueno, quería, digamos, mostrarles esto para mostrarles que ya hay, digamos, algunos trabajos en escala con este tipo de proceso fermentativo. Bien, ¿qué han, digamos, qué han logrado producir, qué cantidad de hidrógeno han logrado producir en esta planta? Bueno, ellos en el lapso, ¿sí? En el lapso de 24 horas, en un proceso en lote, en el que alimentan el reactor con melaza de caña y con, no recuerdo si son cáscaras de maíz, pero bueno, lo mezclan con un desecho, ¿sí? Ellos logran producir 76 metros cúbicos de hidrógeno en el lapso de 48 horas, ¿sí? Y esto lo hacen, digamos, su producción es, el biogás que ellos producen es un biogás que contiene un porcentaje cercano al 50% de hidrógeno, ¿sí? Bien, fíjense que aproximadamente los 76 metros cúbicos de hidrógeno son el equivalente, digamos, en masa, serían unos 7 kilos de hidrógeno. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora quería mostrarles una pila de combustible de una empresa comercial, digamos, una pila de combustible comercial que ya se puede comprar, se puede adquirir, ¿sí? De una empresa que se llama Horizon Fuel Cell, y es una pila de 3 kilowatts, ¿sí? Y según lo que indica el fabricante, esta pila necesitaría para funcionar durante 24 horas, es decir, para producir 3 kilowatts de energía durante 24 horas, estaría necesitando aproximadamente 7 kilos de hidrógeno, que es efectivamente la cantidad de hidrógeno que se está produciendo en la planta en el proceso en lote en el transcurso de esas 24 horas. Así que bueno, tengan en cuenta, digamos, como dato, tengo entendido que aproximadamente una familia tipo consumiría algo de 5 kilowatts por día, ¿no? De energía para poder subsistir, digamos. Entonces, estaríamos muy cerca de poder proveer a una familia tipo la energía que necesitan para todo su día, digamos, para poder transitar un día de su vida. Así que bueno, esto solo como para tener salir un poco del laboratorio y digamos, y pensar un poquito en, bueno, ¿para qué nos serviría todo esto que estamos haciendo? ¿No? ¿Dónde nos encontramos? ¿Para qué serviría? Así que bueno. Bien, ya casi termino. Lo último quería comentarles, bueno, nosotros estamos en Argentina, estas investigaciones las hacemos en Argentina, y bueno, nos interesó ver un poco el potencial que tenía digamos, este proceso, ¿sí? O la capacidad o la posibilidad de producir hidrógeno utilizando biomasa de segunda generación en nuestro país, ¿sí? Para esto nos basamos en un informe, ¿sí? De la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es un informe que lo realizaron junto con la Secretaría de Energía de nuestro país y junto con el INTA, ¿sí? Y este es un informe del año 2020, con lo cual es bastante reciente.
donde ellos lo que hicieron fue un relevamiento de toda la biomasa de segunda generación que estaría disponible en Argentina, que se generaría por año y estaría disponible para este tipo de procesos de producción de energía, de procesos energéticos, ¿sí? Les cuento, bueno, un poco el final de la historia, ¿sí? Ellos, el gran resultado al que llegan es que anualmente se producen en nuestro país aproximadamente 40 millones de toneladas de biomasa que podría ser utilizada para este tipo de procesos, ¿sí? Bueno, bien, dos cositas. Como próximo paso, la próxima pregunta que surge es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con toda esta biomasa? Digamos, ¿cuánto hidrógeno podríamos producir, en teoría, con esta biomasa en nuestro país? Y ahora voy a intentar responder esa pregunta. Y lo segundo que quería comentarles, en este informe, digamos, dentro de esas 40 millones de toneladas de biomasa disponibles, está incluido lo que sería el incremento medio anual de los bosques nativos, es decir, está incluido como aprovechable, ¿sí? Casi 30 millones de toneladas que provendrían de los bosques nativos y sería, digamos, según lo que explica el informe, sería la parte aprovechable sin dañar el bosque nativo. Pero bueno, les cuento esto porque ahora voy a hacer algunas diferencias en el caso de que el aprovechamiento de este tipo de sustrato sea polémico, ¿no? Que bueno, para mí lo es, entonces bueno, por eso quería hacer alguna diferencia. Bien, entonces, para determinar qué cantidad de hidrógeno es posible producir con esa cantidad de biomasa de segunda generación, ¿sí? Lo que hice yo fue basarme en el trabajo de estos autores, ¿sí? Este hombre Solowski, ¿sí? Que son de la Academia Polaca de Ciencias, y ellos lo que han hecho es, han desarrollado un modelo matemático que contempla las distintas moléculas que están contenidas en la biomasa lignocelulósica, ¿sí? Y contemplando la estructura de la biomasa lignocelulósica, lo que permite este modelo matemático es hacer un estimado teórico de cuánto hidrógeno se produciría con una determinada masa o cantidad de biomasas, ¿sí? Para esto hay que hacer algunas salvedades, como por ejemplo la hidrólisis perfecta de los polisacáridos, es decir, el modelo asume que la extracción de azúcar de la lignocelulosa es perfecta, es completa, total, ¿sí? Además que el rendimiento de la fermentación también es máximo, ¿sí? Lo que sabemos que efectivamente nunca va a ser así, ¿no? Pero bueno, asumiendo esto, lo que te permite el modelo es definiendo una fracción de celulosa, una fracción de hexosa y otra fracción de pentosa que serían extraíbles de la biomasa lignocelulósica, ¿sí? Definiendo estos valores, lo que te permite es calcular cuánto hidrógeno se produciría con qué cantidad o con una determinada masa de biomasa, ¿sí? Así que bueno, entonces, volviendo un poco al informe anterior, al informe de la Secretaría de Energía, el cálculo que yo realicé fue que con las 40 millones de toneladas de biomasa que se generarían anualmente en Argentina, nosotros podríamos producir casi 600.000 toneladas de hidrógeno en nuestro país por año, ¿sí? Ahora, como les comentaba antes, si el incremento, aprovechar el incremento medio anual de lo que son los bosques nativos es polémico o resulta polémico y quiero quitarme ese problema de encima, me quedan o quedan en Argentina, digamos, por año disponibles 7.620.000 toneladas de biomasa que nos permitirían producir casi 100.000 toneladas de hidrógeno por año. ¿Sí? Estamos hablando siempre de desechos de la agroindustria, ¿sí? Así que bueno, para concluir, lo último que quise hacer fue ver cómo se comparaba este modelo matemático con la cantidad de hidrógeno efectivamente producida en esta planta piloto de 10 metros cúbicos, ¿sí? Y lo que se ve es que correlaciona, a mi modo de ver, bastante bien. Quiero decir, me parece que el modelo matemático es un modelo que devuelve un valor bastante real del potencial, ¿sí? De producción
Por ejemplo, si lo pensamos por cada 100 kilogramos de sustrato, vemos que en la planta piloto efectivamente se producen 1,95 kilogramos de hidrógeno, ¿sí? Ahora, en el modelo matemático, ¿sí?, por cada 100 kilogramos de sustrato se estarían produciendo 1,46 kilogramos de hidrógeno, ¿sí? Bueno, bien, eso es todo respecto del potencial de la tecnología. Quería contarles muy brevemente cuál es el camino, digamos, a futuro para nosotros en respecto de los ensayos que tenemos por delante, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que queremos hacer es realizar una serie de ensayos que nos permitan evaluar la posibilidad de controlar los efectos nocivos que les contaba de las bacterias ácido-lácticas en el proceso, ¿sí? Además, queremos hacer una serie de ensayos en lote alimentado con biomasa de segunda generación en nuestro bioreactor. Además de estos ensayos, también queremos realizar otros ensayos en donde utilicemos lo que sería el protocolo que está optimizando mi compañera con los ensayos DOE que les comentaba ella antes, ¿sí? Y por último, y algo que nos parece fundamental, que bueno, tenemos que realizarlo, está pendiente, es un análisis de factibilidad económica, es decir, el análisis de lo que sería un proyecto de inversión para el escalado de este proceso, porque digamos, la parte de investigación es fascinante cuando uno digamos, gana algún financiamiento, se pueden hacer muchas cosas, se puede progresar, pero también está la inevitable, digamos, a mi modo de ver, la inevitable economía de los procesos, ¿sí? Así que bueno, eso es algo que tenemos que incluir y analizar también para este proceso para poder, bueno, justamente realmente que convertirlo en un proyecto factible, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Ahí están, pueden ver el correo de mi compañera y mi correo. Por cualquier duda, cualquier pregunta, por lo que quieran, nos pueden escribir y estamos siempre dispuestos a compartir nuestro trabajo, nuestra información, ¿sí? Bueno, cualquier pregunta, lo que quieran hacernos, estamos acá disponibles, ¿sí? ¿Qué tal? Yo había leído una pregunta que había en el chat de una chica, Sofía Aliaga, creo, que preguntaba cómo financiamos las investigaciones. Principalmente lo que se hace es aplicar en un proceso de selección pública para subsidios que otorga el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Defensa o distintos organismos públicos. Lo que se hace es, los organismos tienen los formularios que uno llena en donde detalla quiénes van a ser los investigadores, se adjuntan los currículums de los investigadores, uno detalla los antecedentes que tienen los proyectos y también detalla las investigaciones que va a hacer a futuro, para qué va a usar el dinero, para comprar qué equipos y financiar qué cosas. O sea, en las presentaciones está especificado todo el proyecto, desde las personas hasta el dinero y cómo se usa y el tiempo que se va a necesitar. Uno envía los formularios a los comités evaluadores, que son científicos de mucha trayectoria, que evalúan todas las presentaciones y deciden cuáles proyectos se financian. Entonces, básicamente, hasta ahora, nosotros obtuvimos 2 subsidios del Ministerio de Defensa para poder hacer estas investigaciones. ¿Vos, Rodri, querés decir algo más del tema? No, creo que lo explicaste bastante bien. Perfecto. ¿Alguno tiene otra pregunta? Y ahí veo que varios chicos están haciendo consultas Sí. en el chat. Si querés podemos ir viendo e intentamos responder las que podamos. Dale, a ver. Ahí Misael Murga pregunta que en Argentina, ¿desde qué año implementaron la biotecnología para la producción de hidrógeno? Bueno, lo que nosotros te podemos comentar es desde cuándo nosotros estamos trabajando, sí, puntualmente en lo que es la producción de hidrógeno
por medios biológicos, ¿sí? Que es, digamos, yo ingresé en la Armada en el año 2008 y luego se sumó Verónica al proyecto, y bueno, y desde ese momento hemos comenzado, digamos, comenzamos con las investigaciones en esta área de la ciencia, y luego en el año 2011 sí, nos trasladaron al instituto en el que estamos trabajando actualmente, y ahí nos unimos con otro grupo, ¿sí? Que parte, bueno, de la División de Investigación de Energías Renovables. Ellos están trabajando principalmente en producción de hidrógeno con electrolizadores, y además en el desarrollo de pilas de combustibles, ¿sí? Así que bueno, nosotros podemos decirte que desde el año 2009 venimos trabajando en distintos proyectos de investigación relacionados con esta temática, ¿sí? ¿Qué más? Preguntaron algo puntual de los ensayos DOE, Vero. Sergio Robles. Sí, el programa que usaba. A ver, Sergio Robles, ¿podrían mencionar cuál es el programa que usan para sacar los diseños experimentales? Bueno, tenés muchísimos programas que hacen esto. Yo particularmente usé un macro de Excel que se llama eRegress. Te lo puedes descargar gratis. El problema es que Excel salieron nuevas actualizaciones de Excel, y las últimas 2 actualizaciones no lo corren porque quedó viejo. Así que podés buscar otros programas. Uno que se usa mucho se llama Minitab, y tiene, digamos, el eRegress que usé yo hacía puntualmente eso. Pero el Minitab es un programa mucho más grande que podés usar, tiene muchas más funciones, y es mucho mejor si podés conseguir ese. Y después si ponés en Google DOE o Design of Experiments, seguro que te traen muchos más programas, porque hay muchos que hacen esto. Cada uno obviamente tiene su particularidad y tenés que aprender a usarlo. Después tenemos algún otro. Pueden hacer preguntas por el chat, sí. ¿En Argentina desde qué año? Esa ya está. ¿Se puede abastecer a Argentina en consumo de hidrógeno solamente con los desechos del agro? Pregunta Ferrufino Carballo. Creo que la respuesta es no lo sabemos, ¿no? Digamos, el proceso de producción hoy en Argentina, digamos, estaría en lo que es, o sea, no ha llegado aún a lo que es la escala piloto, así que es muy difícil proyectar si sería abastecer, no sé si entiendo bien la pregunta, pero es abastecer a toda Argentina, realmente no sabría decirte. Yo creo que habría que... Esa es la respuesta. Claro, en base a pero lo bueno, seguramente un cálculo... Claro. En base a lo que averiguó Rodri de los residuos forestales, se podía producir algo así como 100.000 toneladas de hidrógeno, creo que era. Entonces, sí. Habría que ver cuánto hidrógeno se puede producir, cuántos kilowatts se pueden producir energía, con esa hidrógeno, y cuál es el consumo de la Argentina. A mí me parece que la Argentina debe tener un consumo gigante. Yo no creería que se puede abastecer a toda la Argentina, pero la idea de la producción de hidrógeno es, como es una fuente renovable al proveer de materia orgánica, se puede, digamos, se pueden desarrollar varias energías renovables, como por ejemplo la solar, la eólica y el hidrógeno, y con todas las energías renovables sí se puede abastecer un país. Espero que eso conteste la pregunta. Y después tenemos, a ver, Sergio Robles. ¿Hay algún otro sitio en donde se pueda consultar sus publicaciones aparte de las revistas indexadas?
Ahí yo estoy escribiendo en el chat, chicos, nuestros correos, ¿sí? Cualquier otra información que quieran o necesiten, nos pueden escribir ahí con consultas, dudas en otro momento, ¿sí? Sí, yo la verdad que me parece que no hay publicaciones que no sean indexadas, porque las revistas indexadas son las que tienen los referatos más importantes y en general cuando uno tiene una publicación importante suele intentar publicar en revistas indexadas. Así que lo que hay es una revista que se publica en Argentina, la publica la Asociación Argentina de Hidrógeno, que en el último número tenemos una nota que trata sobre esto. Esto le podemos pasar el link a algún profesor si lo quieren ver. Esa revista sí es de divulgación masiva. Y no sé, Rodri, si vos te acordás de alguna otra publicación que hayamos hecho que no sea indexada. No, en general nos presentamos. No, pero de cualquier manera, como les decía, ahí tienen nuestros correos y cualquier información que quieran se las podemos dar por ese medio. Nos pueden buscar en YouTube, ¿no, Verónica? Hay dos documentales donde contamos el proceso, donde pueden ver el laboratorio completo. Cómo buscarlos en YouTube, no sabría decirle exactamente, pero pueden poner producción de hidrógeno, Argentina, nuestros nombres, y bueno, probablemente lo encuentren, ¿sí? A ver. Bien, acá hay muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta que me parece que es, me parece que es interesante, que pregunta Almendras Díaz, consulta cuál es la manera más fácil de obtener hidrógeno, ¿no? Y consulta si se puede obtener, digamos, ya que se puede obtener de la hidrólisis del agua, bacterias, gas natural, petróleo. Y digamos, lo que yo respondería a esa pregunta es que no sé si hay una manera más fácil. Hay muchas maneras, cada manera tiene sus, digamos, cada modo de producción tiene su metodología, todas conllevarán un saber, digamos, un saber necesario para poder hacerlo. Y, digamos, y cada una de estos métodos de producción van a tener sus pros y sus contras, digamos, van a tener beneficios y bueno, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, y contras de su uso, ¿no? Me parece que eso hay que ver, digamos, ¿por qué? Yo preguntaría un poco por qué elegiría un método y no otro, ¿no? Por ejemplo, el método en el que nosotros trabajamos es un método en el que nos interesamos, ya que nos permite producir hidrógeno, digamos, hidrógeno renovable, un hidrógeno que no proviene del petróleo, de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces entendemos que sería un hidrógeno más amigable con el medio ambiente, ¿sí? Y además es un proceso que nos permite utilizar como fuente de alimento para los microorganismos, nos permiten utilizar, como vimos antes, distintos tipos de desechos, lo que bueno, también contribuiría desde el punto de vista de la remediación del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, cada metodología tendrá sus ventajas, sus contras, y bueno, y habrá que ver por qué elige uno un modo de producción, ¿sí? Acá Miguel Ángel pregunta si han experimentado con bacterias resultantes de la levadura de cerveceras o del vino. Bueno, primeramente la levadura no es una bacteria, es un hongo y no produce hidrógeno de forma natural. Por lo tanto, no hemos utilizado levaduras. Que yo sepa, no se utilizan normalmente las levaduras para producir hidrógeno, ya que no lo producen naturalmente. Habría que hacerles algún tipo de ingeniería genética, pero no tiene mucho sentido habiendo ya bacterias que lo hacen. Y dice que no hace mucho, si no estoy mal, en una revista de Estados Unidos,
generaban azúcares puras y eran anaeróbicas, que se usaban en la producción de biocombustibles. Bueno, la levadura se puede usar en biocombustibles, pero no en hidrógeno. Biocombustible, no sé si en alcohol. Lo que hacen las levaduras es producir alcohol, y el alcohol se puede utilizar como biocombustible, pero es un tema totalmente distinto que el hidrógeno. Así que no, nosotros no trabajamos con levaduras. Después el hidrógeno producido, ¿cómo se lo aplica en el laboratorio? ¿Lo combustionan o comprimen? Y si lo combustionan, ¿qué grado estequiométrico han determinado? Bueno, justamente el hidrógeno producido, lo que nosotros hacemos para obtener energía es inyectarlo en una celda, que como habíamos visto, la celda PEM es ese dispositivo dorado que se veía en una foto, que transforma la energía química del hidrógeno en energía eléctrica. No es una combustión, es distinto el proceso. Así que no lo combustionamos. Según entiendo, si uno combustiona un gas, parte de la energía del gas se gasta como calor, y eso le reduce mucho la eficiencia. Entonces, la pila, que no lo combustiona, es un dispositivo mucho más eficiente en donde se puede utilizar el gas hidrógeno. Así que tampoco hemos determinado el grado estequiométrico porque no lo combustionamos. Igual se podría usar para la combustión, pero me parece que el hidrógeno es un gas caro y no convendría mucho combustionarlo, aunque se puede hacer, obviamente. Pregunta, ¿de qué forma? Pregunta Almendra. Esta es la que habías contestado vos. Catherine dice, muy linda presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Qué programa utilizan en la computadora cuando está conectada con el bioreactor para identificar los microorganismos? Bueno, esto te lo dejo a vos, Rodri, son dos cosas diferentes. La computadora Sí, son dos, y la de la identificación es otra. Son dos preguntas distintas. El software que utilizamos es el software que viene, digamos, viene cuando adquirimos el reactor, venía con un software. No recuerdo digamos, el nombre del software, pero bueno, es el software que te provee la empresa, que es Sartorius, ¿sí? En el bioreactor, que el modelo puntual del reactor que nosotros utilizamos es el Biostat A+, ¿sí? Y con respecto a la identificación de microorganismos, esa pregunta te la puedo responder si me permitís hablar con la gente de la unidad de genómica, ¿sí? Que ellos son los que manejan la parte de bioinformática. Catherine Alvarado consultaba esto. En todo caso, si querés escribinos, escribime con la consulta. Yo les puedo transmitir a ellos la consulta para que me digan exactamente qué software utilizaron para hacer el análisis y la identificación microbiana puntual, ¿sí? Nada, yo no sé cuál es, digamos, de memoria no sabría decírtelo, pero lo podemos averiguar para, en caso de que vos no, que estés trabajando con algo que tenga que ver con el tema, lo podemos averiguar. Bueno, acá Sofía pregunta, ¿tienen la posibilidad para crear vínculos con agricultores por el tema de la alimentación? Sí, tenemos la posibilidad. Estaría muy bueno poder obtener los residuos. Como primer paso, se obtendrían los residuos de la industria de la agricultura y habría que hacer ensayos a pequeña escala, como veíamos en los reactores pequeños o en el reactor de 5 litros, para después poder pasar a un proceso más grande. Y ahí sí poder utilizar todos los residuos de la industria, porque la agricultura produce mucha cantidad de residuos. Ahí veíamos, Rodrigo había calculado algo así como 40 millones de toneladas de residuos. Así que sí, estaría muy bueno poder generar vínculos con los agricultores y poder empezar a probar esos procesos. Y después Misael pregunta, a nivel latinoamericano, ¿cuál sería el mayor productor de hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es un gas que no se encuentra libre en la naturaleza, en la tierra. Siempre hay que producirlo. Se puede producir, como vimos nosotros,
a partir de la materia orgánica, del azúcar o de los residuos agroindustriales. Se puede producir por electrólisis del agua, como habían mencionado en el chat, y también se puede producir a partir de combustibles fósiles. Principalmente, en la actualidad, se produce a partir de combustibles fósiles. Y se usa para procesos industriales. Todavía no está muy, digamos, no se conoce masivamente la aplicación del hidrógeno como una energía renovable, como un vector de energía. Todas estas tecnologías están en el desarrollo. El mayor productor de hidrógeno para aplicaciones industriales, la verdad que no sé cuál es de todos los países latinoamericanos. ¿Vos tenés idea, Rodri? ¿Cómo, Verónica? Perdón. Si vos tenés idea cuál es el mayor productor de hidrógeno de Latinoamérica. No sé qué país es el que más produce. No, eso no. La verdad que no sabría contestarlo. Acá dicen Chile, Bolivia, Venezuela. Sí, se comenzaron a pelear en el chat, pero me parece que no estaba basado en información concreta la discusión. Bueno, acá Cristian pregunta, ¿se puede generar energía del hidrógeno a través de la transformación de basura de componentes orgánicos como inorgánicos? ¿Querés responder? Sí, esa pregunta la había visto y me quedó. Sí, claro, es un poco es lo que venimos hablando, ¿no? Justamente de aprovechar desechos que tengan, digamos, que tengan un componente orgánico importante para poder, digamos, producir hidrógeno por este medio, ¿sí? Lo que es la parte inorgánica, en todo caso, digamos, no te va a servir puntualmente. Digamos, no es el alimento, el sustrato de los microorganismos, pero el componente inorgánico de algunos desechos puede resultar útil como cofactor o como algún nutriente, digamos, que favorezca el proceso, ¿sí? Pero siempre, digamos, la producción de hidrógeno se va a basar sobre la degradación de materia orgánica, ¿sí? Y acá Humberto dice, el hidrógeno producido, ¿cómo se lo aplica? ¿Lo combustionan o comprimen? ¿Qué otros gases contaminan normalmente este medio de producción biológica? ¿Y qué tipo de equipamiento se requiere? Bueno, como vimos, el gas que, digamos, contamina mayoritariamente el hidrógeno es el dióxido de carbono, que es parte del metabolismo bacteriano. Para purificar el hidrógeno se usan sistemas de membranas. Son sistemas caros los de purificación del hidrógeno. Por eso nosotros utilizamos el gas directamente como lo producen las bacterias. Del gas que producen las bacterias extraemos con una jeringa o lo almacenamos en los tanques acrílicos que se veían en el video, y ese gas directamente, sin purificar, lo inyectamos en la celda. Porque el proceso de purificación consume también recursos económicos. Y quería aclarar que una vez obtenido el gas se lo puede comprimir para almacenarlo comprimido. Comprimir la mezcla de gases no sería tan eficiente porque uno está comprimiendo parte de dióxido de carbono. Lo mejor sería purificar el hidrógeno y después comprimirlo. Pero todo eso son procesos caros y también consumen energía al hacer eso. No sé si hay otra pregunta. Yo en el chat no puedo ver ninguna pregunta más. No, creo que respondimos casi todo, Verónica. Bueno, perfecto. ¿Alguno quiere hacer otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas, licenciada. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, licenciada Verónica y el licenciado Rodrigo. Realmente muy brillante su presentación, muy importante la información que nos ha dado. Agradecerles enormemente por su tiempo y por su dedicación. Bueno, y hasta otra futura conferencia. Muchas gracias por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Sí. A los chicos que están escuchando la presentación, gracias a todos. Bueno, que tengan una buena noche. También a los participantes para que entren a la tercera conferencia que va a dar el ingeniero Imbroya
Gerardo creo que está presente. Él va a ser el mañana visitante, igual el cuarto día. Así que le esperamos mañana. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, un gusto. Hasta luego.